Mi esposa interceptó y eliminó un mensaje de mis padres antes de nuestra boda, donde me ofrecían ser parte de su empresa. Me enteré años después cuando intentaron reconectar conmigo. Tengo 34 años, llevo 7 casado, 2 hijos pequeños, 4 y 6 años, y acabo de descubrir algo que me dio vuelta la cabeza como si me hubieran sacado el piso de un tirón. Toda mi vida pensé que mis padres me habían dado la espalda justo cuando más los necesitaba, cuando estaba por casarme. No fue una pelea, no fue un malentendido, al menos eso creía, simplemente, desaparecieron. Dejaron de contestar mis mensajes, me bloquearon de todos lados, y no aparecieron en mi boda. Ni siquiera una llamada. Eso fue hace 7 años. En ese momento estaba hecho mierda, porque éramos una familia muy unida. Mi vieja era de esas personas intensas, pero siempre presente. Mi viejo, más reservado, pero siempre estaba cuando realmente lo necesitabas. No me cabía en la cabeza que pudieran cortarme así, sin decir ni chao. Lo peor es que traté de entender qué había pasado. Llamadas, mensajes, hasta fui a su casa y un vecino me dijo que se habían mudado. ¿A dónde? Ni puta idea. Mi ahora esposa, que era mi novia en ese entonces, me dijo que seguro estaban enojados porque no les caía bien ella, que siempre sintió que no la aceptaban del todo. Yo no quise creerlo, pero con el tiempo empecé a pensarlo también. Era la única explicación que más o menos cuadraba. Capaz pensaban que me estaba arruinando la vida casándome joven, que me estaba atando sin haber probado otras cosas. Me dolía, pero empecé a aceptar esa idea. El tiempo siguió. Tuvimos a nuestro primer hijo, después a la segunda. Compartíamos fotos en redes, aunque yo tampoco soy de postear tanto, y aunque no hablábamos más con mis viejos, algunos tíos de mi lado sí comentaban las publicaciones. A veces se me cruzaba que mis padres veían algo, pero nunca dieron señales de vida. Hasta hace un mes, literalmente un mensaje inesperado, de una cuenta nueva, pero con una firma que no podía confundir. Mi viejo me decía que iban a estar de paso por la ciudad. Yo vivo en las afueras de Denver, y que querían hablar conmigo si estaba dispuesto. Decía que había pasado mucho tiempo, pero que si yo quería saber la verdad, era el momento. Se me mezclaron millones de cosas en la cabeza. Bronca, ansiedad, ganas de ignorarlos, ganas de abrazarlos. No le conté a mi esposa en ese momento. No porque estuviera planeando nada raro, sino porque no sabía cómo iba a reaccionar ella, y yo necesitaba procesarlo solo primero. Les dije que sí, que podíamos vernos. Nos juntamos en un café tranquilo del centro. No nos veíamos desde una semana antes de mi boda. Y no fue incómodo. Fue raro, pero también casi como si nunca hubiera pasado el tiempo. Mi mamá se emocionó hasta las lágrimas cuando le mostré fotos de los chicos. Mi viejo, que no es de hablar mucho, me dio un abrazo largo como nunca en su vida. Parecía que no me odiaban, ni estaban decepcionados, ni nada. Al contrario, después del momento emotivo, empezaron las preguntas. ¿Por qué nunca me contacté? ¿Por qué no fui a Seattle, donde se habían mudado? ¿Por qué los bloqueé yo? Yo me quedé helado. Según ellos, me había negado a hablar y les había mandado un mensaje insultándolos, diciéndoles que no quería que arruinaran mi vida ni mi relación con una oferta que solo iba a traer conflicto. Eso, nunca lo escribí. Entonces se armó el rompecabezas. Resulta que unos días antes de la boda, ellos me habían llamado para contarme que el hermano de mi abuelo, que tenía una empresa de suministros industriales allá en Seattle, estaba por retirarse, y les había ofrecido el mando. Ellos pensaban que era una oportunidad no solo para ellos, sino también para mí. Querían llevarme con ellos, formarme en la empresa, y eventualmente quedarme a cargo. Me habían mandado un mail con detalles, direcciones, y además habían llamado a casa para contármelo. Ese día, yo no estaba en casa. Había salido sin el celular. ¿Quién atendió? Mi novia. Ellos hablaron con ella. Le contaron todo, y le pidieron que me pasara el mensaje. Después recibieron un mensaje de mi número, con insultos y acusaciones. Y silencio desde entonces. Yo no supe nada. Nada. Ellos, dolidos, se fueron sin más, pensando que los había rechazado de la forma más cruel. Igual, mi mamá me dejó un mail por si cambiaba de opinión algún día. Nunca lo vi. Porque aparentemente mi esposa, que en ese momento era solo mi prometida, borró todo. El mail, el mensaje de voz, los registros de llamada. Todo. Me lo confirmaron mis padres ese día. Me lo dijeron sin rabia, como gente que ya se resignó a algo que no puede cambiar. Y yo sentí como si me hubieran roto algo adentro. Me fui del café en piloto automático. Manejar fue como atravesar una tormenta en cámara lenta. Llegué a casa y apenas cerré la puerta, le pregunté directamente. ¿Vos borraste el mensaje de mis viejos? No dijo nada al principio. ¿Y después? Lo confirmó.
No sé cómo describir la sensación exacta de que alguien que amas te mire a los ojos y te diga que sí, que hizo algo imperdonable, pero que no se arrepiente. Supongo que es una especie de disociación, estás ahí, pero no estás. Tu cuerpo reacciona antes que tu cabeza. Me senté. Respiré. Cerré los ojos como si con eso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Ella no solo admitió haber borrado el mensaje, también admitió que fue ella quien respondió en mi lugar, haciéndose pasar por mí. El mensaje que mis viejos recibieron con insultos y acusaciones fue escrito por ella. Yo nunca supe que existía una propuesta de mudarnos a Seattle ni que querían incluirme en la empresa familiar. No tuve la opción de decidir. Esa posibilidad fue apagada sin que yo siquiera la viera. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me lo soltó como si me estuviera explicando por qué compró leche en vez de jugo. Dijo que lo hizo por nosotros, que estaba convencida de que mis padres solo buscaban sabotear nuestro futuro, que no podía permitir que pusieran en duda el rumbo de nuestra relación justo antes de casarnos. Según ella, si yo me enteraba de esa propuesta, iba a cambiar de idea, me iba a tentar, y eso iba a ponerlo todo en riesgo. ¿En riesgo de qué? ¿De pensar por mí mismo? Le dije eso. Se lo escupí con bronca, y ni siquiera levantó la voz. Me contestó como si tuviera un manual. Yo sabía que si te daban esa opción, te iban a alejar de mí. Iban a usar su plata, su empresa, su futuro brillante como carnada. Y yo no iba a pelear por tu atención a un mes de casarnos. No iba a dejar que eligieras entre mí o ellos, porque ya sabías la respuesta que esperaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si la persona con la que viví, con la que tuve hijos, de repente se convirtiera en una especie de estratega política con la vida emocional de todos nosotros. Un títere más de su propio miedo. Y el peor daño no fue que me lo ocultara. Fue que nunca, ni por un segundo, creyó que yo podría tomar la decisión correcta si me daban la información completa. La confianza que pensé que había entre nosotros se cayó como si nunca hubiera existido. Porque en el fondo, todo se reduce a eso. No fue solo una mentira. Fue la decisión consciente de manejar mi vida por mí, de eliminarme de la ecuación. No gritamos. No hubo un escándalo como en las películas. Solo silencio, de esos que hacen un zumbido en la cabeza. Me fui a dormir al sofá esa noche sin siquiera cambiarme. Ella subió a la habitación y no cruzamos una palabra más. Al día siguiente, fui al trabajo como un zombi. Pero no aguanté. Al mediodía, salí y me fui directo a un hotel. No por dramatismo, sino porque estar bajo el mismo techo que ella me hacía sentir enfermo. Pasé las siguientes horas intentando entender cuánto de mi vida había sido una mentira. ¿Cuántas otras veces tomó decisiones por mí sin que lo supiera? Desde entonces, empecé a ver las cosas con otros ojos. Recordé una vez que mencioné, apenas habíamos tenido a nuestra hija mayor, que tal vez podría buscar otro empleo, algo que me permitiera crecer profesionalmente. Ella me convenció de no hacerlo, que la estabilidad era lo más importante, que ya habría tiempo. Otra vez, hablé de tomar un curso de especialización en marketing digital, mi campo, y me dijo que era un gasto innecesario, que ahora que teníamos hijos no era momento de fantasías de crecimiento. Yo siempre asumí que estaba siendo práctica. Ahora no sé si estaba simplemente controlando cada posibilidad de que yo hiciera algo que no encajara en su plan. En su mundo, lo más importante era que todo permaneciera quieto, estático, sin sobresaltos. Y si alguien se movía, como mis padres, como yo, había que intervenir, cortar de raíz, manipular si hacía falta. Durante esos días en el hotel, no respondí sus mensajes. Ella no vino a buscarme, no insistió más de lo necesario, lo cual me sorprendió un poco. Pero también me hizo pensar, ¿había asumido que yo eventualmente iba a perdonarla como tantas otras veces que había cedido en discusiones más chicas? El problema es que esto no era una pelea por dejar el baño sucio. Era mi vida. Mi relación con mis viejos. Una carrera que nunca empecé. Una decisión que nunca tomé. Y aunque la amo, aunque amo a mis hijos con cada fibra de mi cuerpo, no podía simplemente fingir que todo esto no me destrozó desde adentro. Empecé a pensar en mis padres, en lo que debieron sentir recibiendo ese mensaje, en cómo se fueron pensando que su hijo los había traicionado sin razón, en todo lo que se perdieron, nacimientos, cumpleaños, navidades. ¿Y todo por qué? Porque mi esposa tuvo miedo. ¿Y si me hubiera tentado la propuesta? ¿Y si hubiéramos decidido mudarnos y aún así casarnos allá? ¿Y si esa vida en Seattle nos hubiera hecho más felices? Jamás voy a saberlo, porque alguien decidió que no merecía saberlo. Después de unos días en el hotel, terminé yendo a casa. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver a mis hijos. No podía seguir evitándolos solo para no cruzarme con ella. Me planté en la puerta una tarde, toqué timbre como si no fuera mi propia casa, y ella tardó unos segundos en abrir. Me miró con una mezcla de alivio y culpa,
y sin decir una palabra, se hizo a un lado para dejarme pasar. Los nenes corrieron a abrazarme como si hubiera estado fuera un año. Y en cierto modo, lo estuve. No físicamente, pero sí emocionalmente. Algo en mí se quebró y no sé si va a poder recomponerse del todo. Jugué con ellos en el living, hicimos unas torres con bloques y después cenamos algo rápido. Todo normal en la superficie, pero debajo, yo sentía esa incomodidad invisible, como si el aire se hubiese espesado. Como si los silencios entre palabra y palabra tuvieran un peso nuevo. Ella intentó empezar una conversación cuando los chicos ya estaban dormidos. Me dijo que entendía que estuviera molesto, que no esperaba que lo entendiera de inmediato, pero que algún día iba a ver que todo lo que hizo fue para proteger lo que teníamos. Le respondí que no necesitaba protección, que necesitaba opciones, necesitaba información, necesitaba ser tratado como un adulto. Ahí empezó a ponerse a la defensiva, como si no pudiera procesar que todo eso realmente me doliera tanto. Me preguntó si de verdad pensaba que habríamos funcionado si nos íbamos a Seattle. Me tiró en la cara cosas como: ¿vos te imaginas criando a nuestros hijos lejos de tus amigos, de mis padres, sin nadie cerca? Como si su lógica todavía pudiera justificar lo que hizo. Lo que no entendía es que el problema nunca fue Seattle. Nunca fue la propuesta. Fue el hecho de que no tuve derecho a elegir. Yo no decidí quedarme. No decidí rechazar la oferta. No decidí nada. Solo viví con las consecuencias de una decisión que hizo alguien más por mí. Y eso exactamente, fue lo que más me dolió. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido. Si en algún momento, cuando yo decía cuánto extrañaba a mis viejos o cuánto me dolía que me hubieran cortado así, sintió algo. Culpa, duda, lo que fuera. Me dijo que sí, que muchas veces estuvo por decirme la verdad, pero que cada vez que lo pensaba, también pensaba que podría arruinar todo. Que no quería cargar con la posibilidad de que yo la culpara por haber provocado el quiebre. Entonces, eligió el silencio. No sabía si reírme o llorar. Porque ya estaba todo arruinado igual. Solo que ahora, además de haber perdido años con mis viejos, perdí también la imagen que tenía de ella. La de alguien que, con todas sus fallas, era al menos honesta conmigo. Pero ahora no estaba tan seguro. Empecé a cuestionar si alguna vez hubo un nosotros verdadero o si simplemente yo encajaba dentro de su plan de vida. Y cuando algo lo amenazaba, lo podaba sin consultarme. Durante las semanas siguientes, empecé a ver a mis padres con más frecuencia. No hablamos del pasado todo el tiempo, pero me compartieron detalles de cómo habían levantado la empresa, de los desafíos, de lo que podrían haberme enseñado si las cosas hubieran sido distintas. No me lo dijeron con rencor. Al contrario, me dijeron que todavía había tiempo, que si quería, podía sumarme, que no todo estaba perdido. Y me di cuenta de algo, que no estaba obligado a quedarme donde estaba, que por más que haya construido una vida en Denver, no era una prisión, que podía empezar de nuevo, y que si no lo hacía ahora, entonces ¿cuándo? Un día, volviendo del trabajo, me detuve a mirar mi oficina desde el auto. Ese edificio gris, sin ventanas decentes, con jefes que apenas sabían mi nombre, donde cada propuesta era una excusa para decir no hay presupuesto. ¿Cuánto tiempo más iba a dejar que esa rutina me consuma, solo por seguir viviendo en automático? Esa noche escribí mi carta de renuncia. No fue por impulso, fue con convicción. A la mañana siguiente, se la mostré. Le dije que iba a sumarme al negocio de mis padres, que me ofrecieron liderar una división nueva que quieren abrir en el estado, y que es una oportunidad real de crecer, de construir algo propio. Ella se quedó callada. Y después me preguntó si significaba que también la iba a dejar a ella. No supe qué responderle, porque en el fondo, yo tampoco sabía si ese era el final. Lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo una vida diseñada por el miedo de otra persona. Esa pregunta, ¿también me vas a dejar a mí? Me quedó rebotando en la cabeza como un eco incómodo por días. No se lo respondí en el momento, porque honestamente no lo sabía. Tenía tanta rabia acumulada que cada vez que pensaba en lo que había hecho, me daba ganas de agarrar mis cosas, desaparecer un mes entero y que nadie me preguntara nada. Pero también tenía dudas, y no eran dudas de amor, eran dudas de confianza, que es peor. Porque el amor aguanta muchas cosas, pero cuando la confianza se rompe, ya no es amor, es un espejismo incómodo al que uno se aferra porque tiene miedo de enfrentar el vacío. Durante los días siguientes, tratamos de convivir de forma civilizada. Me quedé en casa por los chicos, principalmente, pero el ambiente era espeso, irrespirable. Ella empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Hacía café, preguntaba por mi trabajo, hablaba del colegio de los chicos, como si estuviéramos en un episodio de alguna sitcom donde todo se resuelve en media hora. Yo no les seguía el juego. Contestaba lo justo, pero por dentro estaba haciendo listas mentales, de lo que había perdido,
de lo que quería recuperar, de lo que ya no podía perdonar. Una noche, después de que los nenes se durmieron, se sentó frente a mí con una copa de vino y me dijo que necesitaba hablar de nosotros. Me quedé sentado, sin moverme. Me dijo que había estado reflexionando, que entendía mi enojo, que había cometido un error, sí, pero que no había sido por maldad. Que había sido una decisión tomada desde el miedo, desde el amor mal gestionado, desde la inseguridad de pensar que mis padres podían alejarme de ella. Le pregunté qué parte de eso justificaba borrarme del mapa una decisión que podía haber cambiado mi vida. No me supo contestar. Después vino con el argumento más manipulador de todos, aunque probablemente no lo haya hecho con esa intención. Me dijo que si no hubiera hecho lo que hizo, tal vez nunca nos habríamos casado, nunca hubiéramos tenido a nuestros hijos, y que mi vida sería otra, completamente distinta. Que sí, lo que hizo estuvo mal, pero que el resultado valía la pena. Y ahí me quebré. Porque claro que amo a mis hijos. No hay día en que no los mire y me dé cuenta de que son lo mejor que hice, pero eso no justifica la mentira. Eso no le da carta blanca para haberme robado el derecho a decidir. No me podés venir con "pero ahora somos felices", ¿no? Como si eso hiciera desaparecer todo lo demás. Le dije eso, con calma pero sin filtro, que el hecho de que haya salido bien no significa que estuvo bien, que uno puede tener suerte en medio de un error, pero eso no convierte el error en acierto, y que, de haber sabido todo en su momento, quizás igual habría elegido quedarme con ella, pero la diferencia es que lo habría elegido yo. No habría sido un rehén de su miedo. Me miró como si recién ahí hubiera entendido, como si recién en ese segundo se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No lloró, no se defendió, solo se quedó callada. Esa noche dormí en el sofá otra vez. Al día siguiente, empecé a buscar un departamento. Nada definitivo, solo algo temporal. Le avisé que me iba a mudar en cuanto cerrara el contrato. No me peleó, no me imploró, lo aceptó. Creo que en el fondo sabía que esto venía gestándose desde mucho antes, que no era solo por ese mensaje borrado. Era por todo lo que se fue acumulando, por cada decisión manipulada, cada conversación evitada, cada momento en que prefería tener control que tener confianza. Mi idea no era desaparecer de la vida de mis hijos, jamás haría eso. Y se lo dejé bien claro, iba a ser un padre presente, comprometido, igual que siempre, pero con ella, necesitaba distancia. No sabía si era el fin definitivo del matrimonio, pero sí sabía que algo se había roto y que necesitaba reconstruirme desde otro lugar. Mientras tanto, seguí reuniéndome con mis padres. Me mostraron la oficina que estaban armando en las afueras de la ciudad, una especie de satélite de la sede principal en Seattle. Me ofrecieron liderarla, con todo el respaldo y la libertad para manejarla como yo quisiera. Era el tipo de propuesta que habría soñado hace años, y lo peor era saber que siempre había estado ahí, esperándome, oculta por el capricho de alguien que decidió que yo no podía elegir, pero ahora sí podía. Y eso lo cambiaba todo. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si me hubiera enterado en su momento, si hubiéramos hablado, si hubiéramos encontrado una forma de irnos juntos. Quizás no hubiéramos tenido hijos tan pronto, quizás no viviríamos aquí, quizás yo no estaría escribiendo esto desde un departamento de una sola habitación, con el sonido de un calefactor viejo de fondo. Pero también sé esto. Por primera vez en años, siento que estoy tomando el control de mi vida, que el volante está en mis manos, que si me equivoco, será mi error. Y si acierto, será por mérito propio. Y eso, sinceramente, vale más que cualquier comodidad artificial construida sobre una mentira. La mudanza fue rápida. Conseguí un departamento chico pero funcional a unas pocas cuadras del nuevo local que mis viejos se estaban acondicionando para la apertura de la sucursal. No era nada lujoso. Alfombra gris, cocina mínima, paredes que parecían necesitar una capa de pintura desde hacía 5 años. Pero se sentía mío, no por el espacio en sí, sino por lo que representaba: independencia, autonomía, un corte limpio con esa rutina automatizada que venía llevando sin cuestionar desde hace demasiado. La primera noche en el nuevo lugar dormí en un colchón inflable, con una manta vieja de cuando era adolescente. No pude pegar un ojo. No por tristeza, sino por la cantidad de pensamientos que se me amontonaban sin orden ni pausa. Me preguntaba cómo iban a ser las cosas con los chicos, que tan seguido iba a verlos, si iban a notar algo distinto en mí, si iban a culparme más adelante, o peor, si iban a culparla a ella y yo iba a tener que ser el que pusiera paños fríos, porque no quería eso tampoco. Podía estar enojado, desilusionado, herido hasta el hueso, pero ella seguía siendo su madre, y no tenía ninguna intención de arruinarles esa imagen. La primera vez que vinieron a visitarme fue un sábado. Me aseguré de tener todo listo: juguetes, cuadernos para dibujar, algo de comida que no fuera solo delivery.
Quería que sintieran que también tenían una casa conmigo, no solo un lugar para pasar el rato. Y funcionó. Corrieron por el pasillo como si hubieran llegado a un parque de diversiones. Mi hija menor encontró una caja con revistas viejas y se sentó a hojearlas como si fueran libros mágicos. El mayor, más curioso, me preguntó si ahora vivía solo. Le dije que por ahora sí, que a veces los adultos también necesitan tener su espacio para pensar. No preguntó más. Supongo que a los chicos les basta con una respuesta sincera, no con explicaciones complicadas. Pasamos la tarde entre juegos, dibujos y película. Cuando llegó la hora de devolverlos, sentí ese nudo extraño en la garganta que uno solo siente cuando se despide de algo que no quiere dejar ir. Me miraron con esa mezcla de amor ciego y resignación que te parte al medio. Los acompañé al auto, y ella estaba ahí, esperándolos, sin hablarme. Nos cruzamos las miradas. Nada más. Esa fue la dinámica por varias semanas. Intercambios fríos pero civilizados. Ella mantenía su distancia, yo la mía. No discutíamos, pero tampoco hablábamos más de lo justo. Supongo que los dos sabíamos que estábamos en una especie de limbo que solo podía terminar de dos maneras, o reconstruíamos todo desde cero, o aceptábamos que el quiebre ya era definitivo. Durante ese tiempo, el trabajo con mis viejos empezó a despegar. Volver a trabajar con ellos no fue fácil al principio. Había cierta tensión no hablada, heridas del pasado que todavía estaban ahí, aunque no las nombráramos. Pero nos mantuvimos ocupados. Planificación, contrataciones, proveedores, estrategia. Me pusieron al frente de la parte de marketing y operaciones locales, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis ideas valían algo. No solo eran escuchadas, sino que se aplicaban. Se veían resultados. Y lo más importante, me sentía vivo. Y sin embargo, cada noche, al volver al departamento, sentía ese vacío raro. No nostalgia. No exactamente tristeza. Era más bien una especie de ¿y ahora qué? Como si después de haber tomado todas las decisiones difíciles, uno esperara una sensación de paz, pero lo que llega es un silencio que no sabes muy bien cómo llenar. Una noche, mientras cenaba solo en el sofá, ella me mandó un mensaje. No era una bomba emocional, ni una súplica. Solo decía, ¿podemos hablar? No para pelear, solo hablar. Tardé una hora en contestar. Le dije que sí. Que podíamos vernos en un parque cerca de casa, donde solíamos ir cuando salíamos a caminar con los chicos. No quería verla en la casa. No quería abrir la puerta a viejos rituales. Necesitaba que fuera en un lugar neutral, como si nos estuviéramos reuniendo por primera vez, como dos personas que se conocen pero ya no saben cómo se hablan. Nos sentamos en un banco, cada uno con un café de máquina. Al principio no sabíamos por dónde empezar. Ella rompió el silencio. Nunca pensé que ibas a irte de verdad. No respondí enseguida. Ella siguió hablando. Dijo que no estaba ahí para convencerme de volver. Que entendía por fin que lo que hizo no tenía justificación. Que había confundido amor con control, y que había querido asegurarse de tener una vida perfecta sin entender que una vida real no es perfecta, es compartida. Me pidió perdón. No el tipo de perdón liviano que uno lanza para salir del paso. Fue un perdón sincero, incómodo, pesado. Como si le costara decirlo. Como si por primera vez, en todo este tiempo, entendiera realmente lo que significaba. No supe qué decirle. Porque parte de mí lo había estado esperando. Pero otra parte sabía que no alcanzaba. Le agradecí. Le dije que valoraba que por fin lo dijera. Pero también le dejé claro que no podía prometer nada. Que quizás algún día volveríamos a acercarnos, pero que necesitaba tiempo. Y sobre todo, necesitaba confiar. No solo en ella, en mí también. En mi capacidad de volver a elegir sin miedo. Nos fuimos caminando cada uno por lados distintos del parque, sin gritos, sin lágrimas, solo el crujido de las hojas bajo los pies y el ruido del viento. Fue el primer paso sincero que dimos en mucho tiempo. Después de esa charla en el parque, algo en mí se acomodó. No es que las cosas mágicamente se resolvieran. No hubo epifanías, ni regresos cinematográficos, ni esa sensación cursi de cierre. Pero fue como si, por fin, hubiera espacio para procesar todo lo que no había podido antes. La culpa. El resentimiento, las preguntas que me habían quemado la cabeza durante años, y, sobre todo, la sensación de haber vivido una vida a medias por decisiones que no tomé. No volví a casa, tampoco rompí el contacto. Con ella, los intercambios se volvieron más humanos, menos tensos. Podíamos hablar de los chicos sin sentir que había una bomba a punto de explotar entre frase y frase. A veces incluso hablábamos de otras cosas, como si fuéramos dos conocidos que todavía conservaban algo de la complicidad que alguna vez tuvieron. Pero ya no éramos pareja. No del todo. Y creo que los dos lo sabíamos. En paralelo, el trabajo con mis padres estaba despegando.
No quiero romantizarlo, porque trabajar con familia también tiene su cuota de caos, pero algo en mí se reactivó. Cada decisión que tomaba, cada plan que ejecutaba, me daba un sentido que no sentía desde hacía años. Ya no era simplemente cumplir horario o cobrar a fin de mes. Estaba construyendo algo, dejando una huella. Y, sobre todo, estaba haciendo lo que me gustaba, rodeado de gente que sí creía en lo que yo podía aportar. Con el tiempo, mis padres empezaron a hablar un poco más del pasado. No fue forzado, fue surgiendo. Una tarde, mientras revisábamos el inventario de proveedores, mi vieja me miró y dijo: «Pensé que nos odiabas. Nunca entendí cómo podías hablarnos así en ese mensaje». Le expliqué, con más calma de la que pensé que tenía, que nunca lo escribí. Que me enteré de su existencia años después. Que me dolió tanto como a ello. Se le aguaron los ojos, pero no dijo nada. Solo asintió, como si todo tuviera sentido por fin. Mi viejo, más duro de pelar, fue el que sorprendió. Me llevó a almorzar un domingo, solo él y yo, y en medio de una hamburguesa me dijo: «Sé que te costó volver a confiar en nosotros, pero hiciste bien. Y estamos orgullosos de vos, aunque te lo hayamos hecho difícil». Fue de esas frases que te quiebran sin que nadie lo note. No lloré, pero esa tarde manejé en silencio hasta el departamento, sintiendo que algo dentro mío se había ablandado. Mientras tanto, la relación con ella entró en un terreno todavía más gris. No éramos pareja. No estábamos separados legalmente. Era como si el matrimonio estuviera en pausa, pero sin garantías. Los chicos se adaptaron más rápido que nosotros. Sabían que papá vivía en otro lugar, que los fines de semana se dividían, que había reglas distintas en cada casa. Y aunque yo vivía con el miedo de estarles rompiendo algo por dentro, la realidad era que parecían más tranquilos ahora que cuando vivíamos todos bajo el mismo techo en tensión constante. Un día, ella me mandó un mensaje más largo que lo habitual. Me decía que entendía si quería el divorcio, que no iba a pelear por quedarse con todo, ni a usar a los chicos como escudo, que solo pedía que pensáramos bien cómo íbamos a manejarlo, sin abogados sucios, sin peleas públicas, sin arrastrar a los nenes a un campo de batalla. Me costó leerlo. No porque fuera cruel, sino porque era razonable. Era triste por eso, porque ese tipo de claridad habría cambiado todo si la hubiéramos tenido antes. Le respondí que sí, que estaba listo para hacerlo oficial, que también quería que fuera limpio, civilizado, respetuoso. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de trámites legales y nostalgia puntual. Hablamos con un mediador. Establecimos un régimen de visitas equitativo. Ella pidió quedarse con la casa para no sacar a los chicos de su entorno, y yo acepté sin discutir. Lo único que pedí fue poder verlos seguido, y que la flexibilidad fuera una regla, no la excepción. Ella aceptó sin problema. El resto fue papel, firmas, sellos, fechas, como cuando te despiden de un trabajo en el que ya no eras feliz, pero igual duele cerrar la puerta. El día que firmamos el acuerdo, me fui caminando. No por falta de auto, sino porque necesitaba sentir la calle bajo los pies. El ruido, la vida, las cosas que siguen incluso cuando tu mundo personal está patas arriba. Pasé por una plaza donde solíamos llevar a los nenes. Me senté un rato, sin mirar el teléfono. Vi una pareja joven jugar con su hijo, corriendo detrás de una pelota. Me acordé de la primera vez que llevamos a nuestro hijo mayor a un parque. Tenía 2 años. Se cayó y se raspó la rodilla. Ella lo levantó, lo calmó, le limpió la herida, y lo convenció de seguir jugando. Esa imagen volvió a mi cabeza sin pedir permiso. Y me dolió, pero no con rabia, solo con tristeza. Porque el amor estuvo, tal vez mal dirigido, tal vez mal expresado, pero existió, solo que no supimos cuidarlo. Y ahora, lo único que nos queda es hacer lo correcto con lo que quedó. Pasaron ya varios meses desde que firmamos los papeles. El divorcio fue aprobado por el juez sin objeciones. Todo limpio, todo formal. Un trámite más en la burocracia que convierte una vida compartida en documentos separados. Desde afuera, nadie diría que algo dramático ocurrió. No hubo gritos, no hubo abogados con cara de tiburón, ni escenas en el juzgado. Solo 2 personas que aceptaron que ya no podían caminar en la misma dirección, y decidieron hacerlo sin arrastrarse el uno al otro en el proceso. Pero lo que vino después, eso que nadie te explica, fue el silencio. Un silencio raro, no vacío, lleno de recuerdos que te aparecen en los momentos más insólitos, cuando ves una taza que ella solía usar, cuando escuchas un tema viejo en la radio, cuando tus hijos repiten alguna frase que claramente aprendieron de ella. Uno no deja de amar de un día para el otro. Lo que sí pasa, lentamente, es que empezás a amar con distancia, con una especie de filtro mental que te recuerda por qué tuviste que alejarte. Y eso también es una forma de sanación, aunque duela.
Mi relación con los chicos se volvió más intensa. No en el sentido de llenarles la agenda de actividades, al contrario, sino de estar realmente presente. Aprendí a hacer cosas que antes ni consideraba: peinar a mi hija antes de la escuela, preparar el desayuno de ambos, ayudar con la tarea sin delegar. Me costó, no voy a mentir. Al principio me sentía como un invitado en su rutina, como si cada tarea doméstica fuera una audición para demostrar que puedo con esto, pero con el tiempo, se volvió natural. Y ellos me respondieron con una confianza que me salvó del pozo más de una vez. Un jueves cualquiera, después de dejarlos en casa de su madre, me senté en el auto sin arrancar. Miré el espejo retrovisor y me vi. No como antes, no el tipo agotado que salía de una oficina que odiaba, con un sueldo que apenas justificaba los domingos de ansiedad. Me vi entero. Más flaco, más canoso, más consciente, pero entero. Y me di cuenta de que, por más roto que estuviera el pasado, yo estaba construyendo algo que sí me pertenecía. La sucursal del negocio que abrimos con mis padres creció más rápido de lo esperado. No porque el rubro fuera fácil, todo menos eso, sino porque lo hicimos bien, sin atajos, sin chicanas. Mis viejos me dejaron hacer. Me dieron libertad real, no esa libertad de empresa familiar donde igual te supervisan hasta el tipo de café que compras. Y yo respondí con ideas, trabajo duro, y una energía que pensé que había perdido para siempre. Un día, después de una reunión con un proveedor, mi viejo me dijo: si te hubieras sumado hace 6 años, no habrías tenido que remar tanto. Pero, por otro lado, no serías el tipo que sos ahora. No supe si era una felicitación o una forma elegante de decirme: te costó aprender. Pero igual le agradecí. Porque sí, tiene razón. Nada me vino de arriba. Pero al menos ahora todo lo que tengo es mío. La relación con ella, mi ex, ahora sí con todas las letras, se volvió lo más cordial que podíamos manejar. No somos amigos, no tomamos café para ponernos al día, pero tampoco somos enemigos. Hablamos por los chicos, intercambiamos info, a veces nos reímos de alguna anécdota del colegio. Hay días en que ni nos miramos, y otros en que compartimos alguna historia de cuando ellos eran más chicos. Es raro. Es como ver una película que conoces de memoria, pero en otro idioma. Una vez, mientras los chicos jugaban en el parque, se me acercó y me dijo: ¿estás bien? ¿Se te nota? Le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo me sentía dueño de mis días. Ella asintió. Después de un rato, me preguntó si me arrepentía. ¿De todo? ¿De cómo terminó? Le dije que no. Porque aunque el proceso fue doloroso, necesario. Y que, aunque no lo supiera en ese momento, el hecho de haberlo enfrentado me permitió reconstruir cosas que estaban rotas mucho antes de que todo estallara. Me miró y me dijo: yo sí me arrepiento. No por vos, por mí. Porque pensé que controlar algo era igual a cuidarlo. Y terminé perdiendo todo lo que intentaba proteger. No supe qué decirle. No hacía falta. Esa fue, tal vez, la conversación más honesta que tuvimos desde que nos separamos. Esa noche volví al departamento, abrí una cerveza, me senté en el sillón y me puse a ver una película vieja. No tenía grandes planes. No me sentía eufórico. Pero había algo nuevo en mí: calma. No la clase de calma fingida que uno se repite para convencerse de que todo está bien. Era otra cosa. Una especie de aceptación silenciosa. No resignación, ojo. Aceptación de verdad. Como cuando uno asume que no puede cambiar el pasado, pero igual decide escribir un futuro sin excusas. Y entendí algo que me costó mucho aceptar: no todos los finales son malos. A veces, simplemente son finales. Y eso está bien. Hoy hace exactamente 1 año que me mudé del que fue nuestro hogar durante casi una década. No soy de andar marcando aniversarios de cosas que duelen, pero esta fecha me encontró distinto, más estable, más centrado, no feliz en el sentido idealizado de la palabra, pero sí en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, vale más que cualquier otra cosa. Este último año fue como sacarme una mochila invisible. No me había dado cuenta de cuánto pesaba vivir una vida que no sentía propia hasta que empecé a hacer cosas por decisión propia, sin mirar de reojo si estaba rompiendo alguna expectativa ajena. Y no me refiero solo al trabajo o al divorcio. Hablo de todo, desde cómo elijo pasar mis días hasta las relaciones que mantengo. La sucursal que abrimos ya tiene 5 empleados y estamos viendo la posibilidad de expandir a otra ciudad cercana. Mis viejos, lejos de ser autoritarios o intrusivos como temía, se volvieron aliados. No siempre coincidimos, mi viejo y yo seguimos discutiendo por el presupuesto de marketing como si fuera el fin del mundo, pero nos escuchamos. Y después de años sin hablarnos, eso ya es una victoria en sí misma. Los chicos están bien, son felices, se adaptaron a la nueva rutina mucho mejor de lo que yo imaginaba. A veces incluso parecen disfrutar el hecho de tener 2 casas.
En la mía tienen su espacio, sus cosas, sus horarios. Les gusta venir. Me lo dicen sin rodeos. Y eso me da una certeza que ninguna otra cosa me había dado hasta ahora. No arruiné todo. Al menos no con ellos. Con su madre, mi ex, la relación es funcional. No nos seguimos en redes, no nos testeamos más allá de lo necesario, pero nos respetamos. Y eso es muchísimo comparado con lo que veía en otras parejas que terminaron mal. A veces me preguntan si me duele verla con otra persona, ahora que empezó a salir con alguien. La respuesta corta es no. La respuesta larga es que me dolió mucho antes, cuando aún estábamos juntos y yo me sentía solo. Ahora ya no. Ahora cada uno está en su lugar. El otro día, después de dejar a los chicos en su casa, fui a caminar sin rumbo por la ciudad. Era una noche fresca, con ese viento que te despeja sin llegar a ser incómodo. Pasé frente a la universidad donde estudié, al café donde nos conocimos, al viejo edificio donde trabajé por casi una década odiando cada lunes. Me di cuenta de que todos esos lugares me decían algo distinto ahora. Ya no eran recuerdos con carga emocional negativa. Eran parte de un camino, parte de un tipo que ya no soy, pero que me ayudó a ser quien soy ahora. Porque sí, me transformé. Y no por el dolor. Me transformé porque, por primera vez, me animé a mirar mi vida sin filtro, a preguntarme qué quería realmente, a tolerar la incertidumbre de construir algo nuevo cuando lo viejo ya no se sostenía. Hay momentos, todavía, donde me pega la idea de todo lo que me perdí, años sin mis padres, una oportunidad laboral que podría haber cambiado mi rumbo mucho antes, el nacimiento de mis hijos sin la familia completa alrededor. Pero aprendí a no quedarme pegado en lo que no fue. Aprendí, a la fuerza, sí, pero aprendí que hay que dejar espacio para lo que puede venir si uno tiene el coraje de soltar. Y no estoy escribiendo esto para buscar consuelo, ni consejos, ni palmaditas en la espalda. Lo escribo porque sé que hay muchos allá afuera que están atrapados en decisiones que otros tomaron por ellos, gente que sigue en trabajos, relaciones o rutinas que no eligieron, pero que mantienen por costumbre o por miedo. Y si algo aprendí en este proceso es esto: vos tenés derecho a decidir tu vida, incluso si eso significa romper con todo lo que construiste hasta ahora. No es fácil, no es rápido. Y no siempre termina bien, pero es tuyo. Mis hijos ahora me ven como alguien real, no como un padre que llega tarde a todo y se deshace en disculpas. Me ven armar cosas desde cero, luchar, caerse y levantarse. Y eso, aunque no lo entiendan del todo todavía, va a ser importante para ellos algún día. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme separado, de no haber intentado arreglarlo. Y yo les digo que no. Que lo que hicimos fue precisamente eso, arreglar lo que se podía, de la única forma posible, separándonos. Me hubiera encantado que todo saliera bien desde el principio, que no existieran las mentiras, que mi carrera no hubiera sido saboteada, que mi relación con mis padres no se hubiera interrumpido durante tanto tiempo. Pero no puedo reescribir el pasado. Lo que sí puedo, y lo estoy haciendo, es escribir el presente con mi propia mano. Y esa es, honestamente, la mejor sensación que he tenido en años.